ahí es donde hablamos a veces las cuestiones, como decía profe, sentimentales, pero eso es lo que tenemos en planificación también, ¿no? A Mejía y a su cuerpo técnico les tocó casi refundar Metapan porque pasaron de estar al descenso, empezar de cero, no teniendo el apoyo que se tenía cuando, sobre todo cuando se ganaron los torneos económicamente, y proyectaron muchos jóvenes y proyectaron un equipo que jugaba bien, que en algunos momentos fue superado por otros, pero jugaba bien y no llegó a la final por un penal. No es que perdió 4-0, 5-0 o lo que sea, por un penal, y eso puede pasar en cualquier lado. Y pudo haber sido finalista, y tal vez siendo finalista lo podés ganar también, pero terminar entre los primeros 4 y viendo la tabla general tiene un colchón muy importante para trabajar tranquilo hoy Jorge Rodríguez. Creo que en ese aspecto es donde nosotros ejemplificamos las cuestiones de planificación de las juntas directivas. O sea, el torneo pasado estuviste en el descenso y entonces si no salís campeón es un fracaso, porque parecería que lo sacan a Mejía porque fracasaron en su objetivo. Y a mí me parece que no, que al contrario, que hoy Jorge Rodríguez toma un equipo muy encaminado, con otra actitud, con otros objetivos. No es lo mismo tener un plantel de jugadores que estás mirando hacia abajo que te va a caer al precipicio. Hoy en uno que está cómodo, que es un equipo que le ha devuelto la confianza a su gente, que jugadores proyectados, jovencitos, que tienen confianza y experiencia en primera división y que encima hoy tienen, parecería, herramientas económicas para poder reforzarlo. Entonces hoy Jorge Rodríguez toma un equipo realmente muy buenas condiciones como para tratar de llevarlo al siguiente nivel. Que puede ser también que no llegue a la final, y no sé si tampoco sería un fracaso. Es que es importante el tema Metapan, sé que ya estamos hablando de Marte, pero, sí, pero es me importante. Quedé No, yo también quería hacer una mención y el profe tenía razón. Es válido cuestionarse si Metapan ahora puede aspirar a ser campeón o no. Y es válido preguntarse porque la persona que llega no tiene nada que ver con Omar Mejía, ¿no? Pero tiene que ver con la persona que llega, lo hizo triunfar muchísimo al equipo. Y de hecho, en redes sociales, el community manager daba la bienvenida evocando o haciendo mención a esta canción famosa que se hizo en Argentina el Mundial. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Cuando hacen presentación. Sí, yo tengo un problema con los community managers. Yo también, pero. Muy grande, empezando por el de la A. Ah, bueno. Que hoy está más callado que nunca. Pero no le metan a la gente una expectativa que ni siquiera que no está en las manos de ellos soportarla. A eso me refiero específicamente, ¿no? Si nosotros nos podemos cuestionar, ¿cómo no se va a cuestionar más o se va a hacer la pregunta el aficionado? Y más aún cuando en redes sociales del equipo ves que parecería ser que la presión es vamos a buscar el campeonato, ¿no? Parecería ser que ese es el objetivo planteado. En Argentina tienen un dicho bien, es o plata o M, o sea, o el cielo o el infierno, y no, lamentablemente no, no hay grises, ¿no? No. Bueno, y luego respecto al tema de Marte, pues es un Marte que el campeonato pasado con las herramientas que tenía puso en aprietos también a Águila. Tú hablabas acerca de un penal que fue el que a Metapan lo puso fuera del camino. Pues en el caso de Marte también fue una serie apretadísima con el conjunto de Águila, y que estoy seguro que con más tiempo, en aquel momento veíamos que cuando iniciaba el torneo decíamos Marte no tiene nada, Marte, todos nos fuimos en la chicagüita, como siempre se dice en el país, pero nos fuimos en la chicagüita al decir Marte no tiene nada y Marte es el candidato al descenso. Y con las pocas cosas que tuvo, o con el poco tiempo que tuvo de trabajo, pues puso en aprietos a Águila. Ahora, pues lo que se espera de Marte y con los refuerzos que está teniendo, pues también creería yo que podríamos esperar un poco más de este equipo, ¿no? Es por eso que yo ayer mencionaba acerca de probablemente Platense y Marte, esos que tienen 15 y 14 puntos en la acumulada, pues para mí están tranquilos con tema de descenso porque están viendo hacia arriba y no están viendo hacia abajo, y creería yo que en ese sentido eso los va a hacer librarse un poco de esa referencia de competencia por el no descenso que se tiene regularmente, y que para mí
se limita a 2 o 3 equipos. Claro, es que esa tranquilidad del colchón de puntos para poder trabajar tranquilo en un plan de juego, en una estructura. Vos podés perder puntos y si mantenés una línea de lo que está trabajando el entrenador, en el caso de Platense, que es un equipo que tiene un entrenador diferente, no el del torneo pasado, tenés un colchón, podés perder puntos en el camino, pero el equipo va bien, te deja buenas sensaciones, sabés que tarde o temprano va a arrancar y los resultados van a venir. Pero en el caso de Firpo y Chalate, no tienen la posibilidad de perder puntos. Claro. Y eso creo que puede influir mucho en su forma de juego. Continúan los extranjeros con el cuadro Atlético Marte, Tardelis Peña, Sandro Melgarejo y Escudero. Entonces solo tendría una plaza de extranjero. ¿John Machado? No, ya no se presentó a los entrenamientos. Ok. Así que no sería una alta para el cuadro Aquí está ya Atlético actualizado, Marte. ¿no? Ya, Está ya actualizado. desapareció de la pantalla. Sí. Ya no Bueno, sé creo que Desapareció de todos lados. el yo- productor no le dio el aval para firmar en Marte, entonces ya lo eliminó y ya no. Quedaría una plaza en condición de extranjero para el cuadro de Atlético Marte, profe. Veamos dentro de esto. Ojo que yo no sé si fue ayer que le mencionaba o el martes a Manuel el tema de, por ejemplo, que podía afirmar que Firpo no estaba ahí ya sentenciado al descenso. Me va a tener con eso todo el torneo. entonces. Vamos a ver, ¿por qué lo digo? Es que creo yo que en el caso de Marte, que como decía Manuel, nos equivocamos, nos fuimos en blanco en el sentido que como consecuencia que inició tarde, o el último creo que inició su reincorporación a ese torneo, dábamos por hecho y que además no daba mayor información, que le iba a costar y que iba a ser el equipo que iba a estar ahí en el fondo. Pero luego, obviamente, este torneo lo inicia seguro con mayor tranquilidad en relación a lo que podía iniciar el torneo anterior, porque ¿cuánto es la diferencia? 7 puntos, ¿verdad? Con Firpo, en relación con Firpo. Marte tiene 12 puntos. Bueno, Sí, sí. entonces estamos hablando de 7 puntos. Y inicialmente, ahí podemos ver, 7 puntos. Todavía Platense lo podemos poner ahí, pensaría yo, con esos, porque estamos hablando de 10 puntos y estamos hablando de 3 partidos y un empate para en una tarde, en una mala racha, cualquier cosa puede pasar. Pero si no, estamos hablando al menos de 5 equipos que están en ese momento en la línea para alejarse del descenso. Me gustaría saber cuándo fue la última racha de 4 partidos ganados de Firpo. No, la pregunta es cuándo es la última vez que ganó Firpo. por ejemplo. Mire, qué bien. Vamos a ver. No, pero es que es verdad, pero que conste que él lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo, yo lo estoy complementando ahí esa idea. Entonces, seguro Atlético Marte tiene mayor tranquilidad para iniciar este torneo, pero luego... Tiene una sonrisa de Es gol. que usted solito se Sonrisa de mata. gol. ¿Qué es- cosa? Así es- como un tunelito, Sí, ¿verdad? Un sí, tunelito sí. acaba de pasar inesperado. Vamos a ver. Atlético Marte tiene margen en este momento de iniciar con tranquilidad. Pero creo yo que puede cometer un error si se relaja demasiado, porque a pesar de que en ese torneo corto, de una semana, creo yo que Atlético Marte le tocó trabajar y iniciar ese torneo, y fue la revelación del torneo, pensaría yo, por todo el contexto que se había generado. Sí. Ahora es Sí, un sí, torneo sabe, largo. sabe que sí, si hubiésemos hecho un ranking, si me hubiese tocado quién era el entrenador del año, yo hubiese votado por Escudero. Porque con tan poco tiempo, con tan pocas herramientas, creo que mantuvo a un equipo jugando de la misma forma todo el año. Y a pesar de lesiones, de muchos jovencitos, yo lo hubiese votado. Sí, de hecho agregar... Y fui el primero en decir que para mí Marte era candidato al descenso. Y de hecho agregar ese elemento de que a Marte daba gusto verlo jugar porque Sí. se le veía la idea clara y no solo en un partido, sino que parece que él estaba logrando identidad en ese sentido. Y ahora el reto es, número 1, lograr esa identidad, pero más allá de eso también el tema de los resultados, porque las expectativas ahora todos tendrán en cuenta de que Marte con lo que hizo el torneo pasado no es solo, como decimos, viaje de agua, voy a ir a traer esos 3 puntos. No, ahora saben que tienen un verdadero reto. Entenderemos ahora con los movimientos que se está viendo de Atlético Marte que parece que las aspiraciones es volver a repetir lo que hizo al menos el torneo anterior. ¿A dónde va a jugar Marte? Y luego el tema de dónde jugará, que habrá que ver qué tanto le beneficia, ¿verdad? O qué impacto San tiene el Vicente. hecho de cambiar de sede y todos esos elementos, el contexto, si los jugadores se sienten a gusto
de tal forma de generar todas las situaciones. Así que muy interesante. Ahí empiezan las bromas, si se siente a gusto jugando con gente en el estadio. Ahora, Yo lo viví, yo jugué en dos etapas diferentes, Marte y no pasaba. O sea, la familia parecía una piñata, era bien familiar. Sí, Así que habrá que ver eso, qué es lo que genera Marte en ese sentido, pero mantiene la base y todo eso. El tema será, posiblemente las urgencias del torneo anterior lo llevaron a hacer ese torneo. Pero ahora creo yo que un torneo largo, insisto, ahora sí, la planificación, los refuerzos necesarios, el trabajo va a ser fundamental, porque tenemos el ejemplo de lo que pasó con Santa Tecla, adelantándome con Santa Tecla, si recordamos, primera vuelta un desastre, ¿verdad? Sí, y la Santa verdad que Tecla en el fondo de la tabla en términos de descenso y de su grupo. Y luego hizo una segunda vuelta que el equipo se recompuso verdaderamente, como consecuencia, entenderé yo, de la experiencia del entrenador. Y luego el compromiso de los jugadores, ¿verdad? Entonces ahí uno puede ver que la estructura es importante para superar una crisis, y lo logró en ese momento, a pesar de que todavía no están puestos tan cómodos. Ahora volvemos con Marte, ¿verdad? Ese torneo corto, y por eso decíamos esta semana el tema de que no te permite hacer una evaluación como tal de un equipo, del rendimiento y todos esos elementos que generalmente se hacen, porque fue un torneo atípico. Entonces ahora la pregunta es si ese trabajo que hizo Atlético Marte va a ser constante en este torneo, que además de eso, insisto, si uno ve, y también Emiliano lo decía ayer, creo yo que no hemos visto un torneo en el que haya tantos movimientos, y no en el sentido negativo, sino que todos los equipos han buscado reforzarse de la mejor manera, hacer los movimientos de acuerdo a las aspiraciones en este torneo. El señor productor le ha contestado, quiere leer lo que puso. No fue el señor productor, fue ¿quién? Benítez. Ya pensé que era así. Pero bueno, Léalo. no sé leer. Vaya, ¿Se le si fue no. la señal o qué? Vamos, Perdí el wifi. vamos a hablar de la situación. Mire cómo soy de buena gente. De la situación